a continuar por la diapo que se había cortado. Bueno, creo que justamente se cortó, estábamos explicando esta cuestión de que para nosotros las envolventes es, dentro de todos los sistemas, subsistemas, ese que más importancia le damos. Creemos que la piel del edificio justamente es la que, mediante nuestro diseño, puede generar muchos beneficios para poder trabajar, incorporar diseño pasivo, trabajar con ventilación, iluminación natural. La decisión y el diseño y los criterios que aplicamos para resolver las envolventes, obviamente hacen a la vida del edificio, al uso, al confort, y bueno, esto no quita que tengamos integralidad con los otros sistemas o subsistemas, que también lo vamos a tener en cuenta, pero obviamente, vuelvo a repetir, tenemos una asignatura de apenas 12 clases. 12 clases en las cuales vamos a tener seguramente 2 charlas de profesores especialistas en la temática, con lo cual nos quedan 10. Pero bueno, creemos importante también escuchar, ver la mirada de expertos en la temática. Bueno, justamente los objetivos, ¿no?, en los edificios, lograr eficiencia del montaje de los edificios, la racionalización y la estandarización como punto fundamental inicial, así directamente tradicionales, como hoy decíamos, logran el no impacto o el menor impacto. La reducción de los costos, obviamente, menor materia prima, optimizar los recursos, hablamos de los recursos productivos, de los recursos materiales, las técnicas y por supuesto también la mano de obra. ¿Sí? Cuando hablamos de arquitectura sustentable, hablamos también de arquitectura vernácula. ¿Sí? ¿Cuáles son las técnicas? ¿Cuál es la tecnología adecuada para cada región? ¿Cuáles son los materiales más adecuados, los que mejor se pueden utilizar? Muchas veces la aplicación de una determinada técnica o de una tecnología determinada sirve para un medio determinado y no para otro. Nos pasa en nuestro país que tenemos una gran variedad de climas, regiones, y sabemos que no todas las soluciones son aplicables en todos los casos. Esto se dio, por ejemplo, en Plan Procrear, cuando se lanzaron los proyectos y la gente podía descargar el proyecto de una vivienda y aplicaba una vivienda Procrear en Jujuy y la misma la querían construir en Ushuaia, en Esquel y en Corrientes, y muchos diseños fallaron, tuvieron enormes problemas, puentes térmicos, problemas de poco aislamiento, mucho, demasiado, poca irradiancia en los espacios interiores por los tamaños de las carpinterías. Bueno, no podemos diseñar y producir un edificio, un espacio habitable, de la misma manera en cualquier lugar. Inclusive en La Plata, si construimos a orillas, en Punta Lara, a orillas del río, o construimos una vivienda en Los Hornos, no podemos tener la misma consideración porque ya cambia completamente el entorno y hasta inclusive el microclima de esa región, de ese espacio. Bueno, volvemos un poco a lo mismo. Es indudable que el concepto de sustentabilidad no existía explícitamente como tema en la agenda de los diseñadores del siglo XX. ¿Sí? Pero sí podemos encontrar implícito en muchos proyectos, muchos diseños, contemplar estos aspectos. ¿Sí? No existía el concepto de sustentabilidad, no existía el concepto de desarrollo sostenible, pero sí vamos a ver que aparecen conceptos de uso del suelo, ventilación, iluminación, eficiencia, que son muy importantes y que inclusive los hemos perdido en las décadas del 50, 60 hasta el 70, ¿sí? Donde hubo un gran consumo de recursos energéticos y donde inclusive se dejó de tener en cuenta esta situación de poder tener insumos naturales de iluminación, de ventilación y demás. Uno de los ejemplos iniciales que nos parece muy importante y siempre lo mostramos, los accesos a la terminal de tren de Otto Warner en Viena. ¿Sí? Ustedes imagínense en esta época, año 1897, 1899, hablábamos de espacios que tenían espacios habitables o fabriles, de viviendas, lo que fuera, con masas murarias de mínimos 40 centímetros, 60, 70, edificios extremadamente pesados, costosos, con un nivel de productividad
y consumo energético altísimo, ¿sí? Y bueno, y empieza a desarrollar Otto Warner las primeras experiencias en poder alivianar edificios que pesaban hasta un 10% de un mismo edificio construido para la misma finalidad. Entonces, quizás no hablaba Otto Warner de sustentabilidad en la arquitectura. Había muchos conceptos y muchos criterios que aplicaba que tienen que ver con lo que hoy estamos necesitando, que es justamente reducir estos graves impactos, ¿no? Y bueno, y en definitiva, en la morfología del edificio empezamos a encontrar que casi podríamos ver lo mismo que en los edificios que lo circundan. Con otros materiales empieza a haber la estandarización, la racionalización, placas y elementos que sí son posteriormente montados, pero son elementos en mármol presentables, elementos en yeso, ¿sí? Entonces, realmente podemos ver cómo se puede lograr la producción de edificios, quizás de una manera similar, con otras herramientas, con otros criterios. Otros ejemplos muy interesantes, Prouvé, no sé si algunos lo conocen, no era arquitecto, pero él era un industrial, provenía de la industria aeronáutica, comenzó a trabajar para muchísimos arquitectos como consultor, y sobre todo para la producción de edificios en acero. Muchos edificios producidos en taller, prefabricados, situación de poder justamente minimizar el costo de recursos, la producción fabriles, los proyectos y en sí los diseños en cuanto a tener en cuenta de cómo poder trabajar con recursos naturales para poder lograr la mejor iluminación natural, de acción y demás, ¿no? Bueno, este es el Club de Veedores en París, en Francia. Otros ejemplos muy interesantes, este es un encargo que le hace Perret en París a Prouvé, donde le pide justamente desarrollar un sistema, ¿sí?, de elementos y placas que puedan, de acuerdo a la época del año y a la hora del día, poder por ejemplo, opacar todo este aventanamiento, poder ventilarlo, poder hacer que sea practicable de acuerdo a distintos ángulos y a la incidencia solar, de acuerdo a la hora del día, y si es verano, invierno y demás. Por lo tanto, ya en los años 50 se comienza a trabajar con una situación de poder mejorar una condición, ¿sí?, de confort y uso y de ambiente en el interior, a través del diseño de elementos exteriores, como en este caso lo logra Prouvé en los años 50. Bueno, otro ejemplo también muy interesante de Prouvé, la Casa Tropical. Estas fueron viviendas diseñadas para ser construidas en las colonias francesas. Algunas fueron construidas en el Congo, otras en otros lugares. No hubo mucha producción, pero sí fue muy bueno el trabajo que él realizó, y lo podemos traer a colación para ver cómo se puede, con un casi monomaterial, con acero y con aluminio, trabajar con estas dobles envolventes, o podríamos decir, porque parece un pasillo, digamos, perimetral, una especie de galería, con diferentes elementos practicables que se van acomodando a la incidencia solar, a los vientos predominantes. Aparece esta doble situación de envolvente y de cubierta, donde trabaja con un efecto chimenea para poder lograr que todo el calor que se acumula en esa cubierta pueda ser expulsado por una renovación de ventilación de aire. Todos estos criterios y herramientas, obviamente, pueden ser reproducibles en una vivienda con otros materiales, con otras tecnologías, con otras técnicas, pero que sirven para que nosotros incorporemos ejemplos y nos podamos dar cuenta de cómo se puede resolver. Bueno, acá hay también un corte realizado por Prouvé de otra vivienda que no es la Casa Tropical, donde justamente trabaja no solo con las envolventes, hablando de envolvente vertical y horizontal de la cubierta, sino también con el entrepiso, tratando de lograr cómo realmente a través de determinados materiales puedo ventilar esa vivienda en determinadas épocas del año, cómo genero esa circulación de ventilación sin que esta sea, el aire lo puedo conducir de una determinada
manera, ¿no? Bueno, también el caso de Safdie en la exposición de Montreal en el 1967, con las viviendas en 3D, que son el famoso módulo objeto, prefabricado casi completamente en taller, montado en obra. En este caso la estructura es un sistema de postezado donde se van uniendo estos elementos, pero bueno, se genera cierta innovación y acá sí ya hay prefabricación. Yendo un poco más a lo local, para ver algo más en nuestro país y en Latinoamérica, el sistema Veno, que lo deben conocer, hoy se utiliza, arrancó ya hace algunas décadas, la utilización de materiales completamente tradicionales que los podemos conseguir en el corralón de la esquina, ¿sí? Pero elaborados y producidos de una determinada manera, logramos paneles y elementos que lo podemos montar, generar prefabricación, alivianar muchísimo esas envolventes, consumir menos cantidad, kilos de ladrillo, de mezcla de asiento y de materiales para lograr una edificación que inclusive hasta prevé las carpinterías de hormigón. Entonces, bueno, después se verá en qué situaciones, en qué climas pueden funcionar, en cuáles no, pero sí un sistema que prevé la autoconstrucción, la producción de espacios habitables y que con materiales que los puedo conseguir prácticamente en cualquier parte del país, puedo producir una vivienda de este tipo. En este caso, lo que es la innovación está en la transferencia de ese conocimiento que obtengo para lograr un determinado producto, en este caso, que es un sistema producir in situ. Vamos un poco a Brasil, de Figueira Lima, de Lelé, creo que no sé si lo conocen, un arquitecto que no es muy conocido, pero diseñó y produjo gran cantidad de edificios teniendo en cuenta esta situación de poder justamente reducir el impacto, edificios muy livianos que a través de su morfología logran, por ejemplo, en grandes naves, en hospitales. Este es un tribunal regional del ámbito judicial, lograr iluminación natural, ventilación natural. Obviamente Brasil, hablamos de décadas de 40, 50, 60, tenía problemas de recursos energéticos, y bueno, está este arquitecto dentro de una serie de otros arquitectos que logran estos edificios y que justamente logran generar innovación a través del diseño, puramente del diseño, porque después las técnicas constructivas son más o menos técnicas conocidas, utilizadas y logrables por cualquiera, pero en este caso se genera la innovación puramente a través del diseño. Otros ejemplos que ya son un poco más experimentales, los edificios conectables, enchufables. En este caso son alumnos de la Politécnica de Madrid, que logran en su tesis final, obviamente con la ayuda de profesores, en una muestra realizada en el año 2004 en Madrid, lograr un edificio que concentra una zona central de servicios que es fija, tiene columnas metálicas y estructura de vigas de entrepisos de madera laminada, espacios habitables que pueden ser modificables de acuerdo a los usos. Ya en este caso entra un estudio muy pormenorizado de toda esta cuestión hoy actual, que es la familia multiparental. Ya sabemos que la vivienda social producida por el Estado o por quien sea no puede más prever padre, madre y dos hijos, porque ya sabemos que eso no es así. Hoy en día las familias se componen de diferentes maneras, mucho más flexibles, mucho más abiertas, con una cantidad de ocupantes que es muy difícil determinar. Por lo tanto, los edificios tienen que ser flexibles, y en este caso prevé cubos realizados en 3D, donde podemos enchufar y desenchufar espacios de habitación o de comedor y demás, y de esta manera, bueno, poder lograr que cada espacio se adecue a quien lo utiliza. Por lo tanto, podemos generar innovación de esta manera. Este ejemplo es muy interesante. Es una tesis de la Universidad de Arquitectura de Córdoba, y la tesis refería a poder lograr, con los mismos materiales que podemos tener y utilizados por los pueblos originarios, por los Wichí,
Chaco salteño, y cómo poder lograr, para esta misma materialidad y con tecnologías parecidas, lograr un producto superador, ¿sí? Estamos hablando de esta zona, que es la zona del Chaco salteño, ¿no? Y bueno, logran este producto, logran con las mismas, el mismo tipo de maderas a utilizar, las mismas cañas, en las envolventes que tienen que ser ciegas, ¿sí? Una envolvente con trabajo en barro y paja, con los mismos madera en troncos para la cubierta, logran una vivienda que la pueden estandarizar, espacios practicables donde puedo abrir y cerrar de acuerdo a las condiciones del clima, estandarizando y racionalizando. Acá la coordinación modular tiene un juego fundamental para poder lograr esa optimización. Aparece la técnica de prefabricación, o sea que ellos con los mismos materiales que se construye una vivienda desde hace décadas, logran un producto a través de, obviamente, el diseño y la creación, y inclusive trabajando con la misma mano de obra que ellos producen esas viviendas, con lo cual no estamos modificando aspectos locales, ni estamos generando una gran modificación en la arquitectura vernácula puntual, con lo cual de técnicas que no son producibles en forma local, sino todo lo contrario, es tomar lo que está y poder mejorarlo. Bueno, se logran espacios intermedios donde se puede ventilar, donde aparece esa alta irradiación solar, poder tamizar, y estas viviendas donde, bueno, son espacios que muchas veces son casi exteriores o de semicubierto, y bueno, a través del diseño se logran estos resultados, que la verdad que son muy buenos y son para tener en cuenta. Y para finalizar, un ejemplo que nos parece muy interesante, no sé si lo conocen algunos, el Centro Cultural EBU de Renzo Piano en Nueva Caledonia, donde realmente nos parece que hay una incorporación de una determinada tecnología que no es local, porque aparece en situación de sistemas híbridos, y sí aparecen técnicas locales respecto a ir a la naturaleza, a la situación arbórea del lugar, y sobre todo a las chozas de los aborígenes locales, a las chozas Kanak, que tienen un sistema de funcionamiento de ventilación interna y de refrigeración natural, donde él las puede llevar a su proyecto de centro cultural, ¿no? Y estos nuevos edificios se mimetizan con el espacio de una manera natural, utilizando técnicas muy similares, pero bueno, también incorporando una cierta innovación. Parte del edificio, de los materiales que no eran de la zona, fueron prefabricados en Francia, fueron trasladados, al igual que la madera utilizada, no fue totalmente de la zona porque no había buena madera para poder repeler las condiciones marítimas de esta isla, que es Nueva Caledonia, que está al este de Australia, fueron traídas de África. Dice Piano en una entrevista: el espacio propone respeto por el ambiente y la cultura del lugar mediante un uso no invasor de la tecnología. Nueva Caledonia está ubicada al este de Australia, en el Océano Pacífico, tiene un clima bastante complejo, un clima marítimo, donde muchas veces tienes inclusive ciclones, así que los edificios obviamente tienen que contemplar este tipo de condiciones climáticas. Son edificios, tienen alrededor de 250 metros en su longitud. Como vemos, tiene una cubierta bastante particular, un edificio con una determinada altura, donde trata a través de todos estos elementos y esta estructura de mimetizarse y de trabajar con un envolvente flexible, donde justamente lo que hace es absorber esta situación de viento y va a refrigerar el edificio. Bueno, aparece toda una cuestión local de la protección de la vegetación y de tener en cuenta esas cosas típicas locales, ¿no? Envolventes son producidas en madera, donde aparece radiación solar, ¿sí? El trabajo muy importante que realiza Renzo Piano en este caso, que él lo hace en otros edificios también, el trabajo no solo en maqueta desde el diseño del proyecto, sino también la maqueta uno en uno, o sea, cómo poder estandarizar, racionalizar, prefabricar, acomodar recursos mínimos para lograr en escala 1 en 1 y después reproducirlo
en cantidad y así lograr el edificio. El edificio tiene una doble envolvente, acá aparece esa tecnología que no es local, que tiene que ver con esa estructura metálica que logra generar esa absorción de movimiento entre las dos capas, que son la capa interior, que es la envolvente principalmente, y la capa exterior, ¿no? Bueno, se ve la situación del montaje, prefabricación, hay técnicas de industrialización y, por supuesto, la estructura de cubierta claramente no es una tecnología local, también hablamos de una estructura metálica, y, bueno, esta situación de una envolvente flexible que logre acomodarse a esa situación de los ciclones y de justamente apropiarse de ese viento y poder lograr refrigerar, hace que el edificio tenga que mover bastante. Por lo tanto, debe articular el edificio en sus apoyos. Lo que veíamos al principio, él elige un tipo de madera que lo vemos con un color rojizo, amarronado, que es una madera tropical, que es caoba y es Iroko, que fue traída de África y que él sabía que en un determinado tiempo iba a terminar de este color grisáceo y que, bueno, toda la estructura metálica de la madera se iba a mimetizar en un solo tono de color, que esto supuestamente fue producido adrede por el diseñador, por el arquitecto, ¿no? Bueno, acá está un poco la consideración respecto a la ventilación, esta situación de poder refrigerar, qué abrir, qué cerrar, y cómo puedo, a través del diseño, a través del proyecto, dominar el movimiento del aire y cómo utilizarlo. ¿Cuándo me sirve cerrar todo el edificio? ¿Cuándo me sirve abrir de un lado, abrir del otro? Dejar expulsar por la parte superior, quizás muchas veces para quitar ese aire viciado del interior, y utilizarlo como una herramienta de diseño. No solo en la ventilación, así también pasa en la radiación solar y en otros aspectos también. Bueno, el diseño de la parte, llegar al diseño del detalle para poder lograrlo, que es justamente una de las situaciones que claramente no vemos en muchos proyectos que inclusive han ganado concursos de arquitectura y que hablan de la sustentabilidad y de los recursos energéticos y demás. Cuando vamos al proyecto puntualmente no encontramos un solo detalle que nos pueda permitir o saber cómo el edificio respira, cómo ventila, cómo logra esa radiación o esa radiación solar natural para lograr iluminación, para poder calefaccionar el edificio, por ejemplo, con un muro de trombe o no. Entonces, el diseño de la parte, el diseño del detalle hace realmente a que el edificio pueda funcionar, ¿no? Y en este caso lo logra de una determinada manera. Bueno, Jorge, si querés te doy el pase y ya largás para ir cerrando un poco con la presentación del práctico. Dale, sí. Bueno, como ustedes saben, nosotros ya le hemos enviado una primera actividad que está contemplada en lo que es dentro del trabajo práctico. Una de las cuestiones que le habíamos pedido, en principio, era que consiguieran una vivienda. Voy a aclarar sobre ese tema. Nosotros les habíamos pedido una tipología de vivienda, lo más posible de baja escala, que hayan producido en la asignatura arquitectura. En el caso de que no hayan encontrado o nunca hayan desarrollado una tipología de vivienda, lo que pueden hacer es tomar alguna que ustedes consideran que es adecuada, ¿sí? Ya sea extraída de algún tipo de bibliografía o de algún compañero, en ese sentido no habría problema. Bueno, dentro del trabajo práctico, nosotros ya les dimos la primera consigna, que es esta cuestión de analizar el entorno y todas sus componentes, ¿no? Los componentes naturales, los componentes que tienen que ver a nivel culturales. Entre los naturales les pedimos que analicen las características climáticas como también las características de relieve, y en cuanto cultural, le estamos pidiendo cómo es los modos de uso, qué tipo de materialidad predominante generalmente se trabaja, por qué, y vale mucho ver el tema de las arquitecturas vernáculas que ya tienen mucho de argumento para contar el porqué de su construcción. Bueno, esto que figura acá en la filmina está, ¿no? El análisis del clima, las técnicas constructivas regionales, la arquitectura vernácula. Ahora vamos a seguir
con el mismo tema, pero ya trabajando lo que es en sí con la vivienda que ustedes tienen. Y lo primero que le vamos a pedir, que eso después lo vamos a bajar en la página, es que traten de analizar este prototipo que ustedes tienen respecto del clima y del lugar, del entorno que han analizado. Es decir, así como está, cómo se adecúa a eso. Y en cuestión, extrapolando estas dos cuestiones, el análisis que han hecho con la vivienda, ver qué grado de asimilación tienen, es decir, cuán compatibles son o cuánto defecto tiene que es posible de solucionar. Por la siguiente. Acá lo que le contamos es un poco las etapas que siguen, ¿no? El rediseño del proyecto sustentable, que esto viene de la mano con una generalidad de tomar la vivienda y empezar a incorporar decisiones que respondan a estos aspectos, a los aspectos climáticos, a los aspectos geográficos, como a los aspectos culturales. Pasada esa etapa, ya nos vamos a centrar en el diseño sustentable. Cuando hablamos de diseño sustentable, ya estamos hablando de cómo vamos a desarrollar integralmente, no, sino por partes. Tomar los determinados componentes que hacen al prototipo de vivienda y cómo es la aplicación ya, no solo diseño proyectual, sino constructivo. En la etapa anterior, la rediseño, ya ahí sí tenemos una etapa proyectual más genérica. Y en la última, respecto al diseño integral, es la parte del detalle, es decir, cuando ajustamos determinados sectores y vemos cómo se resuelven tanto constructivamente como de diseño. Esto quiere decir que es una ida y vuelta, que en determinado momento quizás haya que retocar algo a cierta escala para después volver y ajustarse a lo que es el diseño del detalle. Siguiente. Bueno, esto, lo que está acá, es la etapa que le mandamos la vez pasada, ¿no? Donde le pedimos el análisis del clima, con todas estas cuestiones que tienen que ver con temperatura, con la humedad, con la lluvia, con los regímenes de viento. Es muy importante saber qué características de tipo climática condicionan o potencian al diseño que se propone. El entorno también, bueno, es fundamental para saber, por ejemplo, el suelo, de cómo fundar. Necesario saber qué tipo de material natural puede ser utilizado constructivamente y cuáles no, lo cual quiere decir que esto se puede trabajar paralelamente con materiales industriales, es decir, la industria de la construcción argentina es bastante amplia, tiene bastante desarrollo material, por lo cual se pueden ir extrapolando estas cuestiones, no es que necesariamente hay que resolver todo con materiales del lugar. Por eso hablamos de recursos. Y las referencias culturales, bueno, lo que hablábamos así, ¿cómo se evita? ¿Cómo se evita en el sur? ¿Cómo se evita en las regiones tropicales? ¿Cómo se evita en los lugares de cálido seco? ¿Qué tipo de determinaciones a nivel de uso del espacio, de uso material? ¿Qué características particulares? Por ejemplo, una cuestión que se suele desarrollar mucho, por ejemplo, es decir, bueno, en los climas fríos podemos utilizar el efecto invernadero. Bueno, es una buena estrategia. Habrá que ver si realmente se está utilizando y de qué modo, por ejemplo, ¿no? Siguiente, Julián. Bueno, ¿qué regiones elegimos y por qué? Que nos parece interesante un poco comentarlo. Todos los años tratamos de ir un poco variando, inclusive para no aburrirnos nosotros, para no trabajar siempre sobre lo mismo. Tenemos muchos climas y regiones variadas. Muchas veces dentro de una misma región, distintas ubicaciones generan diferentes soluciones, porque algunas tienen que ver, por ejemplo, con la altitud. Vemos, por ejemplo, en zonas muy frías, donde, por ejemplo, si vemos Río Gallegos, está en la misma zona que está casi prácticamente Esquel, y sin embargo hay una diferencia de altitud muy, muy importante, y ya los vientos son muy diferentes, porque en Esquel tenemos vientos predominantes de la zona de cordillera y en Río Gallegos son marítimos, con lo cual muchas veces trabajar en una misma región, según dónde ubiquemos esa vivienda, no significa que las soluciones puedan ser similares en una que otra.
este año con el problema de no poder ver los proyectos que ustedes traen, porque nosotros habitualmente, ¿qué hacemos? Se los pedimos que los traigan y los miramos y le damos una mano en ver o en elegir. Este año no lo podemos hacer de esta manera, es impracticable. Con lo cual confío en que la decisión de ustedes sea la correcta. No se hagan problemas si el proyecto es tomado de alguna revista, de autor o de algún arquitecto, ¿no? Reconocido, no hay problema, porque en definitiva ustedes el edificio lo van a rediseñar y lo van a ubicar en un clima donde seguramente se va a modificar. Inclusive nos ha pasado proyectos que han elegido que ya tenían ciertos conceptos de aspectos de diseño pasivo en La Plata, y después al ubicarlos en zona Mesopotamia, por ejemplo en Corrientes o en Posadas, resulta que el proyecto se modifica sustancialmente porque cambia la cubierta, hay lluvias en un porcentaje casi que se triplican, las condiciones de humedad, las condiciones de, bueno, cambia muchísimo. Entonces, con lo cual a veces un proyecto que igual contempla aspectos ya de criterios sustentables, igual se va a modificar. Elegimos ciudades capitales porque muchos tienen proyectos en zonas urbanas, con lo cual pueden tomar, tanto en Corrientes, Salta Capital, Ushuaia y San Rafael, pueden tomar una vivienda en la ciudad o en la periferia de la ciudad. Eso queda a elección propia. Sabemos que muchos tienen proyectos de, por ejemplo, viviendas en tira. Bueno, tomen un prototipo en tira y lo desarrollan, uno solo. ¿Se entiende? Quien no tenga una vivienda, digamos, individual, ¿sí? Una sola vivienda en un terreno. Los 4 climas son el caso A, Corrientes Capital, que es muy cálido húmedo. Caso B, Salta Capital, que es templado, cálido, seco. Ushuaia, que es un clima muy frío, obviamente tiene la condición también de clima marítimo. Y este año elegimos San Rafael en Mendoza porque es un templado frío y con una condición interesante que es de máxima irradiancia. ¿Sí? O sea que, bueno, en ese aspecto trabajamos con 4 climas bastante diferentes. Como les comentaba bien Jorge, ¿sí? Algunas condiciones que ya él se las comentó, que están escritas, que tienen que ver con la vivienda unifamiliar de baja escala, preferentemente vivienda individual, o si es vivienda agrupada en tira, tomar un prototipo. La misma debe poseer frente y fondo libres de apareo, debe poseer cubierta propia, preferentemente que el diseño sea propio. En caso de no tener proyecto propio, se acepta el proyecto de similares características a los solicitados de otra autoría, y el proyecto elegido se reubicará en la localización que le asignamos a cada alumno. Bueno, acá viene otra cuestión importante, ¿no? Las condiciones de cursado, evaluación y promoción. Esta situación de la virtualización del inicio de clases complejiza este tema, pero tengan en cuenta una situación muy importante. La única manera de que nosotros sepamos quién está cursando es que nos entreguen las consignas. ¿Sí? O sea, es la única manera de presente, nos envíen las consignas que vamos pidiendo, nosotros las vayamos teniendo en cuenta, y es la única manera que tenemos de darnos cuenta si están o no en línea, cursando, escuchando las teóricas y trabajando. No hay otra manera. O sea, si nadie entrega ninguna de las consignas y tenemos 5 o 6 clases virtuales, no podemos saber si esas 6 clases estuvieron presentes. Con lo cual le pedimos que tengan especial atención con este tema. Nosotros todos los años tenemos o habituamos tener clases teóricas y después un trabajo de aplicabilidad en clase presencial. Esto no va a ser posible, pero sí vamos a tratar de que de las clases teóricas, bueno, tenga incidencia en los trabajos que ustedes vienen realizando. En el caso puntual del trabajo, hoy tienen esta entrega del primer análisis de las 4 situaciones que le explicó Jorge, y entre hoy, mañana, pasado, les vamos a estar subiendo las consignas de cómo continúa el trabajo. Bueno, para finalizar, comentarle que vamos a tener la charla de profesores especialistas en la temática, el profesor Jorge Lombardi. No sabemos si vamos a contar con él, porque él, bueno, por un tema de edad avanzada, no sabemos si va a poder estar en clase o en la facultad, o si nos va a poder brindar una clase virtual, con lo cual puede llegar a variar. Y vamos a tener algunas charlas desde Barcelona, del profesor Adrián Muros, o de algunos otros profesores que, bueno, nosotros venimos trabajando con un convenio de cooperación y relacionamiento académico
tenemos relacionada la asignatura activa y el curso de posgrado de innovación tecnológica que impartimos entre septiembre y octubre, con el máster de innovación tecnológica de la Universidad Politécnica de Barcelona, ¿sí? Tenemos un convenio de relacionamiento que incluye también la posibilidad de futuros intercambios de alumnos, docentes y obviamente intercambios académicos de todo tipo, que incluyen también hasta intercambios en la investigación, en proyectos de investigación. Y bueno, contarles un poquito qué hacemos en la segunda mitad del año y volverles a comentar que nosotros tenemos obviamente un cupo de 45 alumnos, pero que como la facultad les da la posibilidad de a quienes tienen un 80% de la carrera cursada, les permite cursar un curso de posgrado. Damos este curso en relacionamiento con la Politécnica de Barcelona entre septiembre y octubre, y nosotros otorgamos becas a, bueno, la cantidad de alumnos que más se pueda, pero obviamente hay un cupo, hay un tope, con lo cual no es posible que todos los puedan cursar, es por una situación de aulas que tienen un máximo de 45 alumnos, que es el aula más grande que está en el edificio Caracachov, que es donde se imparte el curso. Pero bueno, a quienes les interese después, ya saben que quienes cursen la asignatura, les podemos conseguir beca para el posgrado. Julián, mirá, ya no queda más tiempo.